Entonces ya nada más esperamos que el equipo nos comparta su presentación e iniciamos. Gracias. Pues bien, muy buenas tardes a todos. Pues el día de hoy vamos a dar al siguiente tema que quedó atrasado de la semana anterior, pues sería el tema de inmunogenética que está realizado por mis compañeros Eric, Maui, Osvaldo y su servidor Carlos Alexander. Siguiente, por favor. Bueno, como pequeña introducción, tenemos algunas de las funciones que va a tener el sistema inmunitario, que bueno, va a ser el mantenimiento de la salud general mediante la RDM, que nos van a permitir el reconocimiento, procesamiento, amplificación y la supresión de la respuesta inmune. Para esto va a participar el complejo mayor de histocompatibilidad, que bueno, van a ser genes que se van a encargar de codificar ciertos mecanismos moleculares justo para esta regulación inmunitaria. Y se van a encontrar en el HLA, o también conocido como antígeno leucocitario humano, que va a estar en el brazo corto del cromosoma 6. Y bueno, una de las funciones va a ser el reconocimiento de antígenos extraños. Esto, como sabemos, va a estar la célula presentadora de antígenos, em, que va a participar en la vía endógena o exógena, dependiendo si es virus o bacteria, del complejo mayor de histocompatibilidad. De esta forma se va a unir al antígeno que va a estar en va a unir el antígeno al receptor del linfocito T, y pues de esta manera pues ya vamos a poder lograr un reconocimiento de estos antígenos extraños. La siguiente, por favor. De igual manera, tenemos que va a ayudar a codificar la síntesis de glicoproteínas, que de igual manera van a participar en los mecanismos de regulación de la respuesta inmune. Y bueno, esto va a ayudar a la producción, por ejemplo, de anticuerpos o de receptores de membrana para subpoblaciones de linfocitos T. De igual manera hay que tomar en cuenta que el complejo mayor de histocompatibilidad va a tener una función que va a ser en el control de la embriogénesis. También va a participar en el control inmunoendocrino del citocromo P450 para la síntesis de la 21 hidroxilasa. Esto para la producción de estrógenos. Y también pues va a participar en la regulación de la síntesis de ciertas hormonas esteroideas. La siguiente, por favor. También nos va a ayudar a trasplantes de órganos, injertos y también análisis clínicos para pues dar con ciertos diagnósticos. Y lo de los trasplantes de órganos, sabemos que puede haber algunos tipos de sangre que no sean compatibles y nos lleven a una respuesta inmune del huésped al injerto. También hay que tomar en cuenta que los antígenos de clase 2 nos van a ayudar, o bueno, van a favorecer ciertas enfermedades autoinmunes en ciertos grupos étnicos. También en polimorfismos, justo del complejo mayor de histocompatibilidad, se van a codificar productos de los antígenos clase 2, y también hay que tomar en cuenta que los antígenos de clase 1 van a regular la activación de los linfocitos T. La siguiente. Bueno, yo les voy a hablar sobre la sinapsis del complejo mayor de histocompatibilidad. Vamos a ver tanto la clase 1 y la clase 2. Empezamos con la presentación de antígenos. En este caso va a ocurrir en el citosol y va a ser gracias a lo que sería un proteosoma. El proteosoma, la función que tiene es la degradación de proteínas tanto propias o antígenos intracelulares, cuando hablamos de una vía endógena. Bueno, ahorita vamos a hablar de la vía endógena. Esta degradación, bueno, pues nos va a dar fragmentos, que estos fragmentos, bueno, van a ser aminoácidos, y estos aminoácidos, bueno, en sí van a ser un péptido, van a formar un péptido. Y este péptido va a ser importante para el complejo mayor de histocompatibilidad, clase 1. Ahorita vamos a estar hablando de clase 1.
De igual manera aquí, bueno, necesitamos algunas otras proteínas, como es la ubiquitina, la cual esta ubiquitina va a ser como, va a marcar en este caso las proteínas o en este caso, pues antígenos patógenos para que sea más fácil o que se detecte más rápido para su degradación. Ahora, este péptido debe de tener de 8 a 10 aminoácidos. Ahora, vamos a ver que el péptido, este péptido se va a encontrar en el citosol. Este péptido se debe de mover hacia lo que sería el retículo endoplásmico. Esto lo va a lograr gracias a un transportador, que es el TAP, que es transportador asociado con el procesamiento de antígenos. Entonces, este TAP va a funcionar como un puente entre lo que sería el citosol y el retículo endoplásmico. Una vez que el péptido se encuentre en el retículo endoplasmático, vamos a encontrar lo que sería aquí las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Este complejo, se van a encontrar en casi todas las células nucleadas. El complejo mayor de histocompatibilidad se va a unir con el péptido y de igual manera aquí va a ir va a viajar a lo que sería al aparato de Golgi. Y así, bueno, pues se va a expresar en este caso, pues en la superficie de estas células que les digo, que es en casi todas las células nucleadas, a excepción de pues una célula que es anucleada, que son los eritrocitos, para presentárselos a los linfocitos CD8 o los linfocitos CD citotóxicos. En este caso, bueno, pues esta es la estructura, la cual estamos viendo aquí, la del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, la cual, bueno, va a contener dos proteínas, la alfa y la beta. Y en estas proteínas van a tener dominios alfa 1, alfa 2 y alfa 3 y solamente una beta microglobulina. Entre la alfa 1 y la alfa 2 vamos a ver que se va a formar pues un surco. Este surco, bueno, pues aquí se va a encontrar en este caso pues algo que se le conoce como la región de unión al péptido. En este caso, este péptido que vimos que pues es de un antígeno endógeno, bueno, pues se debe de unir en este surco. La unión en este caso del péptido más este complejo de clase 1, pues nos va a dar estabilidad. Ahora, si nos vamos ahora en la vía exógena, esto nos quiere decir que, bueno, van a ser por patógenos externos, como puede ser bacterias, hongos, protozoarios y parásitos. Estos, de igual manera, bueno, pues estos van a ser capturados en vesículas y van a ser, y estas, bueno, pues se van a fusionar con los lisosomas. Recordemos que los lisosomas, bueno, pues tienen un ambiente ácido. Y entonces lo que van a hacer aquí es van a degradar a este antígeno y de ahí, bueno, vamos a obtener de igual manera los péptidos. El complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 es donde este clase 2 va a actuar en lo que sería estos patógenos externos. Como podemos ver, esta es su estructura y es una estructura diferente a la anterior que hemos visto, la cual, bueno, va a tener de igual manera dos proteínas, la cual sería la alfa y la beta, pero aquí sería una alfa 1 y alfa 2, y beta 1 y beta 2. Como podemos ver, el alfa 1 y el beta 2 ahora estos dos van a formar este surco, donde se va a encontrar la región de unión al péptido. Como les dije, bueno, se va a encontrar en el retículo endoplásmico. Pero, ¿qué es lo que pasa? Ahí, como les había dicho en el anterior, bueno, pues se van a encontrar otros péptidos, los cuales no se deben de unir a clase 2. Entonces, aquí en esta clase 2 va a formar algo que se le conoce como una proteína protectora, la cual se llama cadena invariante. Esta cadena invariante, como su nombre lo dice, bueno, pues evita que se unan, en este caso, pues otros péptidos. Y bueno, pues se una en este caso, pues el péptido, pero el péptido externo. Ahora, una vez que ya tengamos lo que sería el péptido, el que sí corresponde, que sería el péptido exógeno, se va a unir y bueno, gracias a las catepsinas, bueno, van a degradar esto y pues ahora ya se puede unir el péptido. Se une y pues ahora ya puede presentarlo de igual manera en sus membranas y esto lo va a presentar a los linfocitos CD4.
o linfocitos helper o linfocitos cooperadores. Ok, bueno, entonces vamos a empezar a hablar. Ya nuestro compañero nos habló de las diferentes vías y las clases de moléculas que tenemos. Hay la clase 1 y la clase 2. Vamos a empezar con la clase 2. Son glucoproteínas heteromédicas que se encuentran principalmente en la superficie de sus células presentadoras de antígeno. Estas principalmente se encuentran en los macrófagos, en las células dendríticas, incluyendo en las de Langerhans, los linfocitos B, células epiteliales, endoteliales y del timo, y los linfocitos T activado. Estos van a tener función principal, pues, de presentar antígenos extracelulares de los linfocitos T, así como dijo el nivel de acoplamiento que había comentado mi compañero Eric, por las diferentes vías. Siguiente, por favor. Y aquí podemos ver, había hablado de la estructura de las moléculas clase 2 que se diferencian de la 1 y cómo se llega a formar en donde se va a llegar a cómo unir, ¿ok? Por ejemplo, tenemos subregiones, tenemos 3, que sería la subregión DP, subregión DQ y subregión DR. Lo que los diferencian a estos, pues que tienen diferentes cadenas. Y por ejemplo, como podrán ver en el DP, empezando por la izquierda de sus pantallas, pues tiene una cadena beta, una alfa, una beta 1 y una alfa 1. Y en la DQ, pues casi lo mismo, pero puede llegar a variar, puede llegar a tener cierta variabilidad. Siguiente, por favor. Entonces, hablando un poco más de la estructura de ellos, pues se dice que la cadena tiene una cadena alfa y una cadena beta, y pues se dice que tiene un peso molecular de 34 kilodaltons, y la cadena beta pues de 29 kilodaltons. Y cada cadena tiene 2 dominios extracelulares, que sería una alfa 1 o alfa 2, y beta 1 y beta 2. Tiene una región transmembrana y una cola intracelular corta. El dominio B1 es el más polimórfico, o sea que puede llegar a reconocer más antígenos. Siguiente, por favor. A nivel genético, pues se dice que los genes que codifican estas moléculas se encuentran en el brazo corto del cromosoma 6, dentro de la región HLA-D, que se dividen en las 3 subregiones anteriormente vistas, que sería la DR, la DQ y la DP. Cada subregión contiene genes para una cadena alfa y una cadena beta. Como la anterior diapositiva, pues se había dicho que la que tiene mayor polimorfismo sería la beta. Y el polimorfismo ha sido identificado mediante técnicas como anticuerpos monoclonales, cultivo mixto de linfocitos, análisis de RFLP, que significa polimorfismo de longitud de fragmentos de restricción, y secuencia genética. Siguiente, por favor. La importancia de esto, pues, participa en la respuesta inmunológica, la adhesión celular e interacciona con hormonas, virus y factores de crecimiento. Siguiente. Y las implicaciones funcionales, pues, como habíamos dicho, que tienen el polimorfismo mayormente en el beta 1, y pues se dice que tiene una diversidad genética en las moléculas de clase 2, que permite una gran capacidad para presentarse antígenos a los linfocitos T cooperadores. Esta diversidad también se asocia con una predisposición a enfermedades autoinmunes y variabilidad en respuesta inmunitaria. Y la expresión de cada subregión varía del tipo celular. Los linfocitos B, pues nada más expresan el DR, DQ y DP. Los macrófagos, principalmente el DR. Y diferentes células pueden expresar distintas combinaciones de moléculas alfa y beta. Siguiente. Bueno, yo les voy a hablar un poco acerca de las funciones principales del complejo mayor de compatibilidad. Como ya lo vimos, va a ser un conjunto de moléculas péptidos que en su conjugación va a llevar a
a presentar estos antígenos. Los linfocitos por sí mismos, los linfocitos B, nos reconocen a agentes extraños. Por tanto, que ellos tienen su receptor, como ya nos lo había mencionado nuestro compañero Alexander. El TCR es quien identifica estos antígenos, estos péptidos, cuáles van a ser presentados en las moléculas del complejo mayor, ya sea de la clase 1 o la clase 2, en la superficie de las células. Esto a través de células presentadoras de antígeno, como lo veíamos. Especificidad en el reconocimiento y el número delimitado de tipos. Es decir, ¿qué quiere decir con esto? Que cada antígeno o cada célula va a tener una expresión propia. Este complejo actúa como un ligando para un receptor de la célula T. Siguiente, por favor. Por lo cual vamos a tener una base molecular y consecuencias inmunitarias. Este proceso, como lo habíamos dicho, esto es una recolección de lo ya dicho, que es el antígeno, es procesado, catabolizado, como habíamos visto, por tanto por las moléculas, ya sea en la clase 1 en la clase 2, y van a ser presentados. El péptido restante se va a llevar a la región específica del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, y su reconocimiento va a activar las células T, que reconocen esta función en el péptido, y pues activan ya sea para la CD4, cooperadores o citotóxicos. Una célula T activada promueve y responde a esta misma conjugación, lo que les había dicho, promoviendo genes de respuesta inmune. Las diferencias regionales y variables de las moléculas de clase D, dos codificas en ¿cómo se llama? Antígeno leucocitario humano D y DR. Estas respuestas van a ser específicas ante antígenos específicos identificados como los genes de respuesta inmune en humanos. La siguiente, por favor. Ok, esto es un poquito de garabatos, pero sí se entiende. Mire, hasta abajo tenemos en 1906 el médico, el médico francés Mathieu Jabunlow hizo su primer trasplante de riñón. Ahí está el riñoncito. ¿Puedes ampliarlo un poquito, por favor, hacia abajo? Gracias, te lo agradecería bien. Muchísimo, muchísimo. Hizo su primer trasplante. Entonces, de ahí empieza como lo que es el complejo mayor de histocompatibilidad. Ve que este trasplante fue el primero, sin éxito, principalmente porque a lo largo de la exposición vimos diferentes términos, porque ¿qué es el complejo mayor de histocompatibilidad? Es aquello que va a reconocer lo propio de lo extraño. Esto es mío, esto no es mío. Decimos que son polimórficos, es decir, ¿qué significa? Sigo abajo, ahorita. Que hay muchos genes. Polimórficas, que hay muchos alelos, y dominantes, porque son resultado de genes, tanto de la mamá como del papá, y van a resultar algo, pues, del hijo. Como lo habían mencionado, este antígeno leucocitario humano va a determinar de la cadena corta del brazo corto ahora sí le puedes subir un poquito del brazo corto del brazo corto del genoma ¿cómo se llama? Va a resultar del brazo corto del gen del sexto, ¿no? Y vamos a tener 3 regiones: la telomérica, que se va a encargar del complejo mayor de histocompatibilidad 1, quienes va a determinar estos van a ser las presentatorias del antígeno leucocitario tipo A, tipo B, tipo C, tipo E y tipo F. En esta telomérica hay que tener mucho cuidado, porque estas a su vez, como van a ser la clase 1, en el beta hay uno que es el beta antígeno leucocitario humano, beta 27, y este es el que, al no codificarse bien, crea autoinmunidad. En la región media tenemos a la centroamérica, que van a ser en la clase 2, donde vamos a tener al antígeno leucocitario humano D, DR, DQ y D. Y en la parte central vamos a tener el complemento, que es de la parte C2, CA4 y C.
Y también vamos a tener el interferón alfa y el interferón beta. Ahora sí, un poquito más arriba, por favor. Entonces, vamos a grandes facciones, vamos a tener que a un agente externo, se va a reproducir el antígeno, el complejo mayor de y el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 y va a generar principalmente una respuesta humoral. Ojo, esto también puede generar una respuesta celular porque también se encuentran los NK, los natural killer, pero pues no nos vamos a meter mucho en eso ahorita. Y vamos a encontrar que la intracelular va a ser una respuesta celular. ¿Por qué? Porque esto va a ser necesario. ¿Por qué? Porque va a ser que se va por medio de las células como el macrófago, las células dendríticas, incluso los linfocitos B, a través de, como les mencionaban, fagocitosis, endocitosis, van a absorber estos agentes y van a... Ahora sí lo puedes mover un poquito a la izquierda, por favor. Capturan estos antígenos del ambiente, pues por parte de la vía exógena, van a formar este complejo fagosoma con el lisosoma, como les había mencionado el compañero. Al formar este complejo fagolisosoma, van a hacer una degradación y van a reducir a péptidos. Estos, a través de, pues, como les decía, el lisosoma pues cambia el pH y entonces se degradan a péptidos. Una vez que ocurre, entran las captetinas que atraen a las vesículas por medio de TRIP. TRIP es una proteína que van a encargarse de atraer estas cadenas. Esta cadena TRIP libera el suero y ya expresa a través de la liberación del linfocito. Bueno, esta ya se va a ver reflejada ahora sí va a reflejar estas peptinas, estas proteínas, que van a activar a los CD4 cooperadores. Esto es en el complejo mayor de compatibilidad de clase 2. Un poquito abajo, por favor. En tanto, en caso de los virus, cuando ingresa el material genético a las células, la ubiquitina va a ser quien se va a encargar de, como lo habíamos, de arrestar ese material genético que no corresponde al humano. Va a pasar al proteosoma. El proteosoma lo va a degradar en péptidos, que como los había dicho, a través de las enzimas TAP1 y TAP2, lo va a transportar al retículo endoplásmico. Esto va a generar que se formen vesículas. Estas vesículas, a su vez, lo van a llevar a aparato de Golgi para que se forme esta vesícula que lo pueda transportar hacia la membrana. Una vez en la membrana, se van a activar los linfocitos T citotóxicos y por liberación de proteínas y girasas, pues se va a empezar a degradar lo que es la célula. Y todo esto, pues, da la apoptosis, ¿no? La siguiente. Entonces, las implicaciones genéticas, como les dijimos, bueno, les mencioné anteriormente, pues gracias a que son de variabilidad de combinaciones gracias a la genética y a este desequilibrio en los alelos de las hormonas antígeno leucocitario humano beta en genes en el complemento, pueden hacer que suframos incluso en nuestro aplopios una frecuencia con mayor esperanza por azar. Es decir, que esto, en otras palabras, hace que las proteínas y los péptidos degradados sean recolectados como nueva información y se forme una nueva gaveta de información hacia las células. Que esta agente es extraño y que no es propio del cuerpo, y en cuanto se vea, se va a exponer, y cuando se expone, por medio de los procesos ya analizados anteriormente, se va a alisar la célula, se va a destruir. El aplopio extendido es el desequilibrio que estas combinaciones genéticas estables y heredadas en este bloque, conocidas como aplopios extendidos. No quiere decir otra cosa que pues esto se va a ir heredando. En un significado biológico, los aplopios extendidos, como el alfa-1 y el beta-8, se comportan unidades genéticas congeladas en la evolución. Esto surge en las regiones del ADN y los genes conocidos también como idénticas. Han sido áreas del genoma que no se han sido modificadas, y esto tiene implicaciones en la susceptibilidad de las enfermedades en estudios poblacionales. Es decir, como les había mencionado, el beta 27, al estar congelado en el tiempo, que
que es estrictamente, ese no se va a modificar. Y cuando hay una modificación en eso o alguna alteración, es cuando empieza la autoinmunidad. La siguiente, por favor. Pues como un repaso, pues es la respuesta, las células de la respuesta inmune. Las principales son las inmunitarias. Hay 3 tipos de células: los linfocitos B. Estas definen a las células plasmáticas para producir anticuerpos específicos a través de estos mecanismos. Los linfocitos T, que regulan la respuesta inmune. Existen los tipos funcionales: los cooperadores, los CD4 y los CD8, los cooperadores y los tóxicos y los suspensores. En tanto, los macrófagos y otros actúan como células presentadoras de antígeno, como lo vimos, que son los macrófagos, las células dendríticas, incluso las células B actúan como células presentadoras de antígeno, y todas tienen en común que son células que derivan a una célula pluripotencial, la stem cell. La siguiente, por favor. Mecanismos de reconocimiento. El reconocimiento restringido, a diferencia de los linfocitos T, los linfocitos B, los linfocitos T tienen su receptor. El TCR no reconocen antígenos libres, identifican en pequeños péptidos o fragmentos que son presentados por las células presentadoras de antígeno y están unidos a este complejo mayor de histocompatibilidad en las células. En tanto, los linfocitos cooperadores, que son los CD4, reconocen péptidos presentados por las células clase 2. En tanto, los linfocitos citotóxicos suspensores, los CD8, reconocen a péptidos presentados en moléculas de clase 1. Este procesamiento antigénico son células que presentadoras de los antígenos, como les había dicho, es una repetición de lo anterior. La siguiente, por favor. Y bueno, volvemos a lo que lo hace distinto a cada persona, a cada ser y en cada organismo. Pues hay una base genética, todos tenemos la misma genética y esto va a ser heredada, pero la respuesta en los anticuerpos y la activación de los linfocitos T está generalmente determinado por los genes, muchos localizados en este complejo, y que se va a ir actualizando de histocompatibilidad. La regulación por retroalimentación es la respuesta inmune que finalmente es regulada por interacciones de las células T y B en la presentación y en los mecanismos de reconocimiento que pueden estimular o suprimir la activación inmunológica. Y su función global en este sistema de codificador permite eliminar patógenos y tener una tolerancia al propio para evitar enfermedades autoinmunes. Esta es una regulación del linfocito T. La siguiente. Y bueno, esto sería todo. Ok, entonces nos van a presentar su artículo, ¿verdad? En un momento, doctor. Sí, bueno, nosotros escogimos este artículo que se llama Autoimmune Diseases, Connecting Risk Alleles with Molecular Traits of the Immune System. ¿Le puedes poner el abstract, por favor? Entonces,
Dice así. Genome-wide strategies have driven the discovery of more than 300 susceptibility loci for autoimmune diseases. However, for almost all loci, understanding of the mechanisms leading to autoimmunity remains limited, and most variants that are likely to be causal are in non-coding regions of the genome. A critical next step will be to identify the in vivo and ex vivo immunophenotypes that are affected by risk variants. To do this, key cell types and cell states that are implicated in autoimmune diseases will need to be defined. Functional genomic annotations from these cell types and states can then be used to solve candidate genes and causal variants. Together with longitudinal studies, this approach may yield pivotal insights into how autoimmunity is triggered. Entonces, bueno, nosotros escogimos este artículo justo porque habla, pues, cómo se pueden desencadenar, pues, cierto tipo de enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, en el artículo se habla que puede haber, pues, enfermedades que estén relacionadas a la familia. Un ejemplo que ponen es que en gemelos monocigotos es más probable que tengan enfermedades autoinmunes que en gemelos dicigotos. De igual manera se habla sobre el mapeo que se tiene para las loci, o bueno, las localizaciones de dónde están las alteraciones en ciertas regiones de pues, los genes. También se habla sobre, pues, que pese a que ya han localizado dónde están estas alteraciones, aún hay bastantes variantes sobre pues, los signos y síntomas que se dan por estas enfermedades que no han sido, pues, localizadas. Entonces, pues, como que falta encontrar bastantes, pues, variaciones que llega a haber. También se habla, por ejemplo, sobre el fenotipo que pueda haber de estas enfermedades. Se habla, por ejemplo, de que pueden darse ciertas alteraciones, o bueno, que se exprese el fenotipo por las mismas enfermedades o que sea al revés, que el fenotipo, por la alteración en ciertos genes, pues exprese ciertas enfermedades. ¿Qué más? Pues básicamente habla de eso. También se habla sobre algunas, pues, alteraciones autoinmunes como la psoriasis, diabetes mellitus 1, la artritis reumatoide, sobre, pues, la localización que tienen, pues, ciertas áreas específicas y pues las variaciones que llega a tener la expresión de estas enfermedades. Ok, muy bien, muy interesante también el artículo. Ya nada más para dejar más puntual, cuando hablamos de linfocitos T, precisamente así como dice su nombre, cuando se descubrieron, por eso le pusieron así, linfocitos T, en donde se producen en mayormente los linfocitos T. Tal cual. ¿En el timo? Exacto, en el timo. ¿Qué es el timo? ¿Qué sería el timo? Un órgano endocrino, el cual, bueno, involuciona con la edad. Exacto. ¿Y dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra el timo? Se encuentra enfrente en el esternón, atrás de la parrilla, más bien atrás del esternón, entre el tórax y el esternón. ¿A qué edad desaparece el timo? El timo desaparece aproximadamente entre los 12 y 13 años. Ajá. Entonces, cuando ustedes mandan una radiografía de un niño, el timo se va a ver, se ve como una sombra blanquecina,
hasta los 12 años, entre los 11 y 12 años máximo. Desaparece porque se reabsorbe, literalmente se reabsorbe el timo. Por eso es que es muy difícil verlo, obviamente ya no existe en los adultos. En los adultos en una radiografía ya no existe. Entonces donde lo pueden ver es en radiografía de niños menores de 12 años. Ahí sí se puede ver en una radiografía de tórax. Ajá. Ahí estaría el timo exactamente enfrente del esternón. Por eso ahí también tienen que pedir una radiografía en anteroposterior y le echan mucho lente a una radiografía de niño menor de 12 años, ahí pueden ver el timo. Y en aquellos tiempos, cuando descubrieron los linfocitos T, por eso le pusieron así, linfocitos T, porque eran, o más bien se producen siempre en mayor cantidad en el timo. Ya después se empiezan a producir en los demás huesos largos, ¿no? Como lo mencionaron los compañeros, huesos largos del fémur y los demás huesos, pero en su totalidad y mayormente se producen en el timo. Y los linfocitos B, ¿en dónde se producen con mayor cantidad, en mayor especificidad? En el vaso, exactamente. Entonces acuérdense que el vaso está del otro lado del hígado, ¿no? Ahí es donde se producen la mayor parte de linfocitos B, por eso les pusieron así. ¿Sale? Bueno, entonces para no retrasarnos más en el tiempo, el siguiente equipo sí está listo. Sí, doctor. Ok, entonces esperamos que nos compartan su presentación e iniciamos. Buenas tardes, compañeros y doctor. Nosotros les vamos a hablar sobre la clasificación de los trastornos inmunitarios y sobre pruebas inmunológicas. La que sigue, por favor. La que sigue. Bueno, vamos a comenzar hablando sobre la clasificación de los trastornos inmunitarios. Como ya sabemos, nuestro sistema inmune tiene la función de proteger al organismo frente a agentes extraños como bacterias, virus, etcétera, y bueno, mantener la tolerancia frente a lo propio. Cuando este equilibrio se ve alterado, se van a producir estos trastornos inmunitarios que, bueno, los vamos a clasificar en 4 grandes grupos. Son las inmunodeficiencias, las enfermedades autoinmunes, la hipersensibilidad y los trastornos por inmunoproliferación. La que sigue, por favor. Bueno, primero tenemos las inmunodeficiencias, que estos, son estados en los que una o más partes del sistema inmunitario, como su nombre lo dice, funcionan de manera insuficiente, lo que va a tener como consecuencia infecciones recurrentes, graves o inusuales. A su vez, esta se clasifica en primarias y secundarias. Las primarias, también llamadas congénitas o genéticas, van a surgir por mutaciones hereditarias que afectan linfocitos, anticuerpos, complemento o fagocitos. Estas generalmente se van a manifestar en la infancia. Algunos ejemplos importantes de estas, tenemos la agamaglobulinemia de Bruton, que es un defecto en linfocitos B y provoca ausencia de anticuerpos. Tenemos también la inmunodeficiencia combinada severa, que en esta se afectan tanto linfocitos T como linfocitos B, por lo que habrá infecciones mortales tempranas. Tenemos también el síndrome de Guillain, que es una malformación del timo, precisamente lo que estuvimos viendo hace un momento, y por tanto hay déficit de linfocitos T.
Tenemos también las deficiencias del complemento, que bueno, en esta hay predisposición a infecciones bacterianas recurrentes. La que sigue, por favor. Tenemos las secundarias, también conocidas como adquiridas. Estas van a ser causadas por enfermedades, fármacos o condiciones ambientales. Dentro de los ejemplos más importantes tenemos el VIH-Sida, que bueno, en esta enfermedad hay destrucción del linfocito CD4, por lo que hay una inmunosupresión profunda. También está la desnutrición grave, bueno, en la cual hay una disminución de la producción de células inmunes. También tenemos los tratamientos inmunosupresores, como pueden ser una quimioterapia, corticoides y la terapia de radiación. Tenemos también el cáncer hematológico, como las leucemias y linfomas que pueden deteriorar la inmunidad. La que sigue, por favor. Ahora vamos a hablar de las enfermedades autoinmunes. Estas básicamente son trastornos en los que el sistema inmune va a perder la tolerancia inmunológica y va a reconocer estructuras propias como extrañas, lo que causa que ataque tejidos y órganos. Dentro de esta también tenemos una clasificación que son las órganos específicas y las sistemáticas. En las organoespecíficas, estas van a ser un grupo de trastornos inmunológicos en los que la respuesta inmune anormal se va a dirigir contra antígenos propios, como ya lo dije, que están restringidos principalmente a un solo órgano. Esto pues significa que el sistema inmunitario va a identificar estructuras específicas de un órgano como si fueran extrañas, lo que va a generar una respuesta destructiva focalizada en este sitio. A diferencia de todavía no le cambies todavía. A diferencia de la siguiente, que es la sistemática, en donde los anticuerpos o células T van a afectar múltiples órganos al mismo tiempo, en estas el daño, como ya lo dije, pues se va a concentrar en un tejido en particular, aunque también puede tener consecuencias indirectas sobre otras funciones corporales. Dentro de los ejemplos más importantes tenemos a la diabetes mellitus tipo 1, en la que hay destrucción de células beta pancreáticas. Tenemos la tiroiditis de Hashimoto, en la que hay inflamación y destrucción tiroidea. Tenemos enfermedad de Graves, en la que autoanticuerpos estimulan receptores de TSH y hay hipertiroidismo. Tenemos también la miastenia gravis, en donde los anticuerpos van a bloquear receptores de acetilcolina. La que sigue, por favor. Ahora tenemos las sistemáticas. Estas pues son trastornos en los que la respuesta inmunitaria anómala no se va a restringir a un solo órgano, sino que se va a extender a múltiples tejidos y sistemas del organismo. En ellas, los autoantígenos reconocidos por el sistema inmune van a estar ampliamente distribuidos en diferentes células y órganos, y esto pues explica la afectación multisistémica. A diferencia de la que ya vimos, que son las organoespecíficas, donde el ataque se va a concentrar en un órgano puntual. En las sistemáticas, el sistema inmune va a producir autoanticuerpos y células T autorreactivas contra varios componentes nucleares citoplasmáticos o de matriz extracelular, que estos pues sabemos que se encuentran en diferentes tejidos, lo que va a tener como consecuencia una inflamación crónica generalizada y daño progresivo en varios tejidos. Como los ejemplos más importantes tenemos el lupus eritematoso sistémico, donde hay formación de complejos inmunes que dañan piel, dañan riñones, articulaciones y vasos. Tenemos la artritis reumatoide, que hay una inflamación crónica de articulaciones. Y tenemos la esclerosis sistémica, que hay fibrosis y daño vascular generalizado. La que sigue, por favor. Y bueno, ahora también tenemos las reacciones de hipersensibilidad. Estas van a ser respuestas exageradas, inadecuadas o dañinas del sistema inmunitario frente a antígenos que pueden ser extraños, como el polen, medicamentos, alimentos o microorganismos, o en algunos casos algunas estructuras propias del organismo. En condiciones normales, la respuesta inmune va a buscar eliminar el antígeno sin causar un daño excesivo.
Sin embargo, en esta hipersensibilidad, los mecanismos efectores de la inmunidad innata y adaptativa van a producir una inflamación y lesiones tisulares que pues pueden ser agudas o crónicas. Se van a clasificar 4 tipos principales según la clasificación de Gell y Combs, que van de la 1 a la 4 y cada una tiene mecanismos y manifestaciones distintas. Tenemos la tipo 1, que es la hipersensibilidad inmediata, también conocida como alérgica o anafiláctica. El mediador va a ser una IgE unida a mastocitos y basófilos. El tiempo de reacción suele ser de segundos a minutos tras la exposición casi inmediata. Como ejemplos tenemos el asma bronquial, la rinitis alérgica, la anafilaxia por picaduras o medicamentos. En sus manifestaciones tenemos el prurito, urticaria, broncoconstricción y shock anafiláctico. La que sigue, por favor. En el tipo 2, que es la hipersensibilidad citotóxica, tenemos como mediador a los anticuerpos IgG o IgM contra antígenos de membrana celular. Su mecanismo pues, va a ser la activación del complemento o citotoxicidad celular. Como ejemplos, pues tenemos a la anemia hemolítica autoinmune, púrpura trombocitopénica o la enfermedad hemolítica del recién nacido. La que sigue, por favor. La tipo 3, que es la hipersensibilidad mediada por complejos inmunes. En su mecanismo, los complejos AG-AC se van a depositar en vasos y tejidos, lo que va a provocar una inflamación y daño. Como ejemplos de esta tenemos al lupus eritematoso sistémico, a la glomerulonefritis postestreptocócica, y la vasculitis. Como manifestaciones de esta tenemos que hay fiebre, erupciones cutáneas, nefritis y atralgias, perdón. La que sigue, por favor. Y por último tenemos a la tipo 4, que es la hipersensibilidad retardada, mediada por células T. El mediador van a ser los linfocitos T, CD4 y CD8, y el tiempo de reacción de esta va a ser de 24 a 72 horas después de la exposición. Como ejemplo de esta tenemos a la dermatitis por contacto, que puede ser, por ejemplo, con níquel o hiedra venenosa. También se puede dar por pruebas de tuberculina o rechazo de trasplante. Y como manifestaciones vamos a tener eritema, induración, necrosis y necrosis tisular. La que sigue, por favor. Aquí hay una tabla comparativa que compara los 4 tipos de hipersensibilidad, por si gustan verla cuando les pasemos la presentación. La que sigue, por favor. Y por último tenemos a los trastornos por inmunoproliferación. Estos van a ser un grupo de alteraciones que están caracterizadas por la proliferación excesiva o descontrolada de las células del sistema inmunitario, de los linfocitos T, de los linfocitos B, de células plasmáticas, de células NK, a diferencia de las respuestas normales donde hay una expansión clonal de linfocitos y es transitoria y regulada frente a infecciones. En estos trastornos, esta expansión se vuelve persistente o incluso maligna, lo que va a ocasionar acumulación de células inmunes, producción excesiva de anticuerpos, que a veces son anómalos, alteraciones funcionales del sistema inmune. En muchos casos también hay inmunodeficiencia secundaria debido a la sustitución de la médula ósea o alteración de la inmunidad normal. Y dentro de esto también tenemos 2 tipos, que son las neoplasias malignas del sistema inmune, como lo pueden ser los linfomas, donde hay proliferación clonal de linfocitos en ganglios y tejidos linfoides, como el linfoma de Hodgkin y el linfoma no Hodgkin. Tenemos las leucemias, donde hay proliferación de precursores hematopoyéticos en médula ósea, como las leucemias linfoblásticas, como la leucemia linfoblástica aguda o la leucemia mieloide crónica. Y también tenemos el mieloma múltiple, donde hay proliferación de células plasmáticas y por tanto hay producción excesiva de inmunoglobulinas monoclonales. Y también tenemos los trastornos proliferativos benignos, como puede ser la hiperplasia reactiva de linfocitos tras una infección, como por ejemplo una mononucleosis infecciosa por Epstein-Barr. La que sigue, por favor.
Hola chicos, ¿ya me escuchan? Sí, sí te escucho. Perfecto. Sí, se oye. Adelante, se oye bien. Ok, vamos a continuar con qué pruebas utilizamos inmunológicas, las más empleadas, con algunos ejemplos y con algunas de sus características. Bueno, primero que nada, la selección adecuada. Como vimos, son varios los trastornos inmunológicos que vamos a encontrar. Entonces, que estas pruebas diagnósticas van a ser fundamentales. Entonces, va a ser de vital importancia poder manifestar cómo son las infecciones recurrentes, cuál es la autoinmunidad que está. Entonces, al identificarla, vamos a poder elegir también cuál es el tipo de muestra que necesitamos. Ejemplo de ellos van a ser como sangre, lo podemos usar el suero, solo el plasma, la sangre total, dependiendo del análisis que se vaya a realizar. El plasma se obtiene pues de la sangre a la hora de centrifugarlo con un autocolante, separando estas células sanguíneas y son para un grupo ilimitado de pruebas. El suero va a ser la parte líquida de la sangre que queda después de la coagulación y la eliminación de células sanguíneas y factores de coagulación. Esta va a ser una de las preferidas para lo que son las serologías de los anticuerpos. También otro que tenemos, que es fuera de sangre, va a ser el líquido cefalorraquídeo. Este lo vamos a obtener mediante una punción lumbar y se va a analizar para diagnosticar infecciones de lo que es el sistema nervioso central, igual enfermedades autoinmunes, hemorragias cerebrales y ese transporte de tubos igual en plástico. También puede ser orina. Las muestras de orina las vamos a utilizar para diagnosticar infecciones, enfermedades renales, metabólicas, pero también para estas pruebas inmunitarias. O las biopsias, que van a ser de tejido. Son muestras de tejido obtenidas mediante procedimientos quirúrgicos, proporcionando una información histológica. Bueno, dependiendo de lo que vamos a necesitar, entonces la prueba adecuada sería de acuerdo a lo que puede ser desde una prueba de detección general, como es la biometría hemática completa, los marcadores inflamatorios, o si ya necesitamos alguno de los sistemas que hemos estado viendo, como son a niveles de inmunoglobulinas, a niveles del componente del complemento, si queremos ver las citocinas, si queremos ver la detención de los anticuerpos, si queremos probar la hipersensibilidad, y vamos a hablar de otras que también son relevantes. Bueno, vamos a empezar por la biometría hemática completa. Esta es ocupada en lo que es las pruebas de detección general. Es una prueba que mide los componentes de la sangre. Vamos, aparte de los glóbulos blancos, vamos a ver glóbulos rojos y plaquetas, pero en la inmunología nos mueve un poquito más hacia los glóbulos blancos. Es uno de los estudios más comunes. Ayuda a detectar diversas enfermedades y alteraciones sanguíneas. La biometría hemática nos va a ayudar a proporcionar información sobre el estado de la salud del paciente y puede ser utilizado en detectar anemias, identificar algún tipo de cáncer, diagnosticar padecimientos inmunológicos, detectar infecciones, identificar enfermedades de la sangre, detectar alguna alergia, diagnóstico de enfermedades. Esto, como les comentaba, nos vamos a ir hacia los leucocitos, linfocitos y eosinófilos, a todos los glóbulos blancos. El reencuentro de leucocitos es una parte fundamental en la biometría hemática y son células que, como ya sabemos, encargadas de proteger al organismo frente a infecciones, y estos van a ser de distintos tipos, como son neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos, basófilos. Los linfocitos, pues son cruciales para el sistema inmunitario, nos van a ayudar a cubrir infecciones y otras enfermedades. Los eosinófilos, perdónenme. Los eosinófilos nos van a ayudar un poquito más hacia lo que son las alergias, algún agente parasitario. Los leucocitos en un ambiente en el número de leucocitos pueden indicar que hay una infección o hay una inflamación cuando se encuentra una leucocitosis. En caso de que haya una baja, se va a encontrar una linfopenia. Esta es una disminución en el número de linfocitos que puede ser causadas por ciertas infecciones y trastornos autoinmunes, o que también puede ser algún falso negativo que haya sido por algún medicamento. La eosinofilia va a ser un aumento en el número de eosinófilos que puede indicar una alergia o una infección parasitaria. Otro de los que tenemos son los marcadores inflamatorios.
También lo podemos como detectar como una prueba de detección general. Este es más por una fase aguda donde ya hay una inflamación. Estos van a ser biomarcadores que van a indicar la activación del sistema inmunológico y la inflamación sistémica en personas infectadas. Un ejemplo con ellos es con el virus de inmunodeficiencia humana. Estos son útiles para detectar y monitorear estos procesos inflamatorios. ¿Cuáles son los puntos claves o que tenemos aquí? Vamos a tener lo que es la proteína C reactiva o conocida como el PCR, que es producida por el hígado en respuesta a la inflamación. Sus niveles van a ir aumentando rápidamente en presencia de lo que es la inflamación y disminuyen cuando esta inflamación se llegue a resolver. Otro que tenemos es el BSG, velocidad de sedimentación globular. Va a medir la evolución a los glóbulos rojos, se sedimentan en el tubo de ensayo en un periodo de tiempo determinado y un aumento de la BSG igual nos va a indicar una inflamación. Los indicadores de una inflamación sistémica, vamos a tener ambos, PCR y BCG, de este sistema, que van a ser de esta sistémica, que pueden estar presentes en diversas condiciones. Estas condiciones pueden ser como una infección bacteriana, viral, fúngica, las enfermedades autoinmunes, como son las artritis reumatoide, lupus eritematoso, lupus sistémico, enfermedades inflamatorias intestinales o cáncer, o igual los podemos encontrar en algunos traumatismos. Otro estudio van a ser los niveles de inmunoglobulinas. En estos niveles de inmunoglobulinas, ya saben, las estuvimos repasando, son conocidas como estos anticuerpos, son proteínas producidas por los linfocitos B y células plasmáticas que van a desempeñar un papel crucial en la defensa del organismo. Su cuantificación va a ser fundamental para evaluar la función del sistema inmunitario y diagnosticar diversas condiciones. Existen estas 5 principales inmunoglobulinas que son IgG, IgM, IgA, IgD y Ig. Todas van a compartir una estructura básica, que es la forma de Y, y van a ser compuestas por cadenas pesadas y ligeras. La parte variable de una estructura se une específicamente a lo que es el antígeno, mientras que la parte constante determina el tipo de inmunoglobulina y cuáles van a ser sus funciones efectoras. Entre las diferencias de ellas vamos a tener que la IgG es la más abundante en el suero y atraviesa lo que es la placenta, proporcionando inmunidad a lo que es el feto. La IgM es la primera inmunoglobulina producida en la respuesta inmune primaria y se encuentra principalmente en lo que es el torrente sanguíneo. La IgA va a predominar en las secreciones mucosas como son saliva, lágrimas, leche materna, en las gastrointestinales, protegiendo a las superficies del cuerpo. La IgE va a estar asociada a lo que son reacciones alérgicas, a la defensa contra los parásitos, y la IgD se encuentra en la superficie de lo que son los linfocitos B y participa en que se puedan activar estos. Entonces, su cuantificación de las inmunoglobulinas se va a realizar en suero comúnmente mediante métodos inmunológicos como lo es la nefilometría y la turbidimetría. Ambas técnicas se van a basar en lo que es una medición de la dispersión de la luz causada por la formación de complejos que van a ser antígeno-anticuerpo en la muestra. La nefilometría va a medir la luz dispersada en un ángulo específico, el ángulo es de 90 grados respecto hacia lo que es la luz incidente. Y la turbidimetría va a medir la disminución de la intensidad de la luz transmitida a través de la muestra. Estos métodos son rápidos y fáciles de automatizar, siendo ampliamente utilizados en lo que es la bioquímica clínica para determinar las proteínas específicas. Nos van a ser de importancia clínica para indicadores claves de la salud, del sistema inmunitario y diagnóstico temprano para evitar daños crónicos. La hipogamaglobulinemia se va a caracterizar por niveles bajos de inmunoglobulinas, lo que aumenta el riesgo de infecciones recurrentes debido a una respuesta inmunitaria que ya se encuentra comprometida. Puede ser un signo de inmunodeficiencia ya sea primaria, que es congénita, o secundaria, que va a ser la adquirida, debido a las enfermedades o tratamientos. Y la hipergamaglobulinemia, que se va a referir a lo que son los niveles elevados de las gamaglobulinas en la sangre, aunque pueda parecer beneficioso. Esto indica normalmente un problema subyacente como que ya haya una infección crónica, una enfermedad autoinmune o algún trastorno linfoproliferativo. Disculpen. Las pruebas de
componentes del complemento. Igual, el complemento es un conjunto de proteínas en la sangre que van a formar parte del sistema inmune, como ya lo estuvimos viendo. Nos van a ayudar a combatir infecciones y a eliminar células dañadas. En el lupus, el complemento puede activarse en exceso, lo que lleva a un consumo de sus componentes, sobre todo en C3 y en C4. El sistema de complemento va a ser este conjunto de proteínas séricas que van a funcionar en cascada para poder así opsonizar a los patógenos. Nos va a inducir la inflamación, va a atacar directamente las membranas celulares de los microorganismos y la evaluación del sistema es crucial para poder diagnosticar y monitorear enfermedades autoinmunes de las inmunodeficiencias. Igual, como vimos, vamos a tener varios puntos claves, como son C3, C4, CH50. C3, C4, CH50 son componentes claves del sistema del complemento. C3 y C4 son proteínas centrales en la vía clásica, alternativa y de las lectinas del complemento. CH50 mide la actividad funcional total de la vía clásica del complemento. La evaluación de la vía clásica y alternativa, las pruebas evalúan la función de estas vías. La vía clásica se va a activar por lo que son complejo antígeno-anticuerpo y la vía alternativa se activa directamente por las superficies de los patógenos. Los indicadores de consumos de autoinmunidad o deficiencia, niveles bajos de C3, C4 o también CH50. Estos nos van a indicar que hay una activación excesiva del complemento de enfermedades autoinmunes, que hay una deficiencia hereditaria del componente del complemento. Entonces, esta medición nos va a ayudar a diagnosticar alguna autoinmunidad. El consumo del complemento, como ocurre cuando el sistema se activa de forma exagerada, no de forma normal, va a utilizar C3, C4 y más rápidamente de lo que estos logran producirlos. Esto puede ser indicador de que sea lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, glomerulonefritis. La medición de sus componentes del complemento nos va a ayudar a diagnosticar estas enfermedades autoinmunes y nos va a ir ayudando a que lo podemos monitorear también cómo ha sido esta actividad de la enfermedad y evaluar si ya se dio un tratamiento, evaluar cómo ha tenido efecto sobre ellos, y las deficiencias hereditarias de componentes del complemento aumentan lo que es la susceptibilidad a infecciones y a enfermedades autoinmunes. Otra de ellas va a ser la detección de anticuerpos. La prueba de ANA o anticuerpos antinucleares, estos anticuerpos antinucleares son anticuerpos que se van a unir a componentes del núcleo de las células y su detención es una herramienta fundamental para estas enfermedades autoinmunes. Las técnicas de detención que se tienen es la inmunofluorescencia indirecta en células HEP2, es la técnica de referencia para la detención de ANA. Utiliza HEP2 como sustrato, donde los anticuerpos del paciente se van a unir a los antígenos nucleares. Posteriormente se van a añadir anticuerpos secundario fluorescente que se une a los ANA, permitiendo así observar estos patrones de fluorescencia característicos bajo un microscopio de fluorescencia. ELISA, Enzyme Linked Immunosorbent Assay, es otra técnica cualitativa que detecta la presencia de ANA, específico a un conjunto de ellos. Es útil para el cribado o para la confirmación de autoanticuerpos específicos una vez que la IF ha dado resultado positivo. Nos va a dar relevancia en enfermedades autoinmunes. La presencia de ANA, es un marcador importante para el diagnóstico, como son igual lupus eritematoso sistémico. Los ANA son mayormente positivos en los pacientes de LES, siendo un criterio diagnóstico clave. Otro es esclerosis sistémica. Son muy comunes ciertos patrones o específicos de ANA, se asocian con subtipos específicos de la enfermedad. Síndrome de Sjögren, dermatocitosis polimistosis y enfermedad mixta del tejido conectivo. Todos ellos caracterizados por tener la presencia de ANA. Bueno, positivo en ANA. Y otros tipos de anticuerpos van a ser, más bien siguiendo sobre la línea de detectar los anticuerpos, van a ser la prueba de anticuerpos específicos. Los anticuerpos son anticuerpos, como ya lo vemos, todos producidos por el sistema inmunológico, que por error se vuelven a atacar hacia ellos mismos
O sea, se vuelven hacia atacar a los tejidos, a los antígenos del cuerpo, y por eso es detectarlo en tiempo para evitar todo ese daño. El anti-dsDNA y el anti-SM son de lupus eritematoso. El anti-dsDNA va a ser altamente específico para el ESI y se va a asociar con la actividad de la enfermedad. Otro de ellos es el factor reumatoide y antipéptido cíclico citrusilano. En el FR representa un 70 al 90% de los pacientes con este problema reumatoide, pero también puede aparecer en otras enfermedades y también incluso en lo que son los individuos sanos. Y el anti-CCP tiene una alta especificidad para AR y puede aparecer años antes de los primeros síntomas. Otra que tenemos es ANCA de la vasculitis, anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos que están asociados con lo que es la vasculitis. La prueba de ANCA va a ser un método eficaz para poder ayudar a diagnosticar diversos tipos de vasculitis. Los anticuerpos antitiroideos, como son las enfermedades de Hashimoto y la enfermedad de Graves. Y también los anticuerpos antitransglutaminases para la enfermedad celíaca y los anticuerpos antitransglutasamina tisular, que son útiles para el diagnóstico de la enfermedad celíaca también. Ahora, cambiando a los marcadores celulares, los biomarcadores celulares, vamos a tener una fenotipicación linfocitaria. Estos nos van a ayudar a identificar y cuantificar tipos de células inmunitarias, los linfocitos, y se van a realizar mediante lo que es la citometría de flujo. Los marcadores clave que tenemos van a ser CD3, que los vamos a encontrar en linfocitos T, CD4 en linfocitos T helper, los colaboradores, en CD8 presente en linfocitos citotóxicos y CD19 en linfocitos B y CD56 presentados en lo que son las natural killer. La detención de estas inmunodeficiencias va a ser por la fenotipificación linfocitaria, es esencial para el diagnóstico y seguimiento de inmunodeficiencias como son VIH. En esta enfermedad se van a observar una disminución progresiva de los linfocitos TCD4, lo cual va a ser una indicación de la clave de progresión de la enfermedad y la eficacia también de del tratamiento que se lleve. También podemos encontrar detención de leucemias y de linfomas. En el diagnóstico de leucemias o linfomas, la citometría de flujo permite identificar y caracterizar estas células tumorales en función de la expresión de marcadores específicos. Esto nos va a ayudar a clasificar el tipo de leucemias o linfoma y a determinar el pronóstico o cuál es el tratamiento adecuado. Las siguientes pruebas van a ser las pruebas de citocinas. Prueba de inmunidad celular. Esta sería una prueba de inmunidad celular. Las pruebas de función linfocitaria van a evaluar la capacidad de los linfocitos para poder, cómo responden hacia lo que son los estímulos, lo cual es fundamental para la función inmunitaria. Estas pruebas proporcionan información valiosa sobre la integridad y la capacidad de respuesta del sistema. La proliferación linfocitaria va a medir la capacidad de los linfocitos, cómo se pueden dividir, cómo se están multiplicando en respuesta a lo que ya fue un estímulo. Se pueden evaluar utilizando mitógenos, que van a ser sustancias que estimulen esta proliferación, tanto de células T como de células B, o antígenos, que son sustancias específicas que solo estimulan la proliferación de linfocitos que tengan algún receptor hacia el antígeno que se colocó. La producción de citocinas va a medir la cantidad de citocinas, las proteínas de señalización celular producidas por los linfocitos en respuesta a un estímulo. Las citocinas van a ser de importante comunicación entre células inmunitarias y para poder regular la respuesta inmunitaria. Nos va a ayudar a evaluar la respuesta de mitógenos o antígenos. Los mitógenos se van a utilizar para evaluar la capacidad general de los linfocitos, como era la proliferación y la producción de citocinas. Y en los antígenos vamos a evaluar la respuesta inmunitaria específica a un antígeno en particular.
Esto puede ser útil para diagnosticar infecciones, evaluar inmunidad a ciertas vacunas o también para poder detectar las alergias. Hablando de alergias, vamos a tener las pruebas de hipersensibilidad, las pruebas cutáneas. Estos son un conjunto de pruebas diagnósticas utilizadas para estudiar la alergia o la hipersensibilidad, que es una reacción exagerada de lo que es el sistema inmune. Estas pruebas buscan reacciones de hipersensibilidad del tipo 1 que causen alergias comunes, como las que se tienen hacia los ácaros de polvo, hacia el polen, hacia los animales o hacia los alimentos. Los tipos de prueba que vamos a tener ahí va a ser prick test, que es la prueba de punción. Esta creo que ya la hemos visto o algunos hasta se las han realizado. En esta se aplica una pequeña cantidad del alérgeno a la piel. Normalmente lo hacen en lo que es el antebrazo. Y luego se realiza una punción suave con una lanceta con lo que es el alérgeno. El alérgeno penetre en el mismo sitio. Aproximadamente después de 15 a 20 minutos se va a ver la evaluación de la piel. Una reacción positiva se manifiesta con hinchazón y picazón, similar a como si fuera una picadura de mosquito. Este tipo de prueba es ideal para diagnosticar alergias respiratorias y alergias alimentarias. Otra de ellas va a ser la intradérmica. Se inyecta igual una pequeña cantidad de solución del alérgeno en la piel. Se utiliza cuando una sustancia no causa reacción en la prueba de la punción cutánea, pero aún se sostiene que hay una sospecha hacia este alérgeno. Es más sensible que la prueba anterior, pero puede dar más resultados positivos en personas sin síntomas alérgicos. En esta vamos a tener la detención de la IgE específica para alérgenos. Estos pueden detectar la presencia específica de IgE en la sangre que indican sensibilización hacia ese alérgeno. Se utilizan en las pruebas cutáneas, no son seguras o si el paciente está tomando ciertos medicamentos podrían interferir hacia esta prueba. Un nivel detectable de IgE específica indica sensibilidad, pero la relevancia clínica se determina por la presencia de síntomas al exponerse hacia este alérgeno. Vamos a tener las pruebas hacia IgE específica. Las pruebas de IgE específicas son análisis de sangre que en esta van a cuantificar los anticuerpos de inmunoglobulina E dirigida a lo que son los alérgenos específicos, lo que nos va a ayudar a diagnosticar y poder manejar estas alergias. Estas pruebas son útiles cuando las pruebas cutáneas no son viables o para poder confirmar esa sensibilización hacia esos alérgenos. Vamos a tener RAS, Radio Layer Absorbent Test. Este va a ser un procedimiento que va a cuantificar los niveles de IgE sérica específica contra un alérgeno determinado. Múltiples moléculas del alérgeno se unen a un soporte sólido. Luego se añade una muestra del suero del paciente. Si hay anticuerpos IgE específicos, se van a unir hacia este alérgeno. Posteriormente se van a añadir anticuerpos anti-IgE, marcadores radioactivamente que se unen a la IgE específica. Se mide para cuantificar la IgE y aunque es ampliamente utilizado en menos, es sensible para las pruebas más modernas y es más lento que las pruebas cutáneas. También vamos a tener a la ImmunoCAP. La ImmunoCAP se va a considerar el estándar de oro para lo que es el diagnóstico in vitro de alergias, midiendo la IgE específica de sangre. Y por último, otras de las pruebas que tienen relevancia, que aunque lo mencionamos un poquito, Nana, va a ser la ELISA, que nos va a ayudar a detectar y cuantificar sustancias, antígeno-anticuerpo, mediante una reacción antígeno-anticuerpo. Amplio uso en enfermedades infecciosas y en antiinmunes. También otras que vimos en inmunología es el Western blot, que va a identificar proteínas específicas en una muestra, confirmando presencia, tamaño y abundancia de estas proteínas. Y la inmunofluorescencia, que nos va a ayudar a detectar antígenos, anticuerpos en células tejidos con anticuerpos marcados y nos va a ayudar al diagnóstico de estas enfermedades.
Bueno, yo les voy a hablar por último sobre como una pequeña conclusión de lo que son estas pruebas. Y pues como sabemos, bueno, de todo lo que dijo nuestra compañera, pues las pruebas van a evaluar diferentes componentes de lo que es nuestro sistema inmune. Por ejemplo, en resumen, pues las inmunoglobulinas pues nos van a ayudar a evaluar lo que son los niveles séricos de anticuerpos y a detectar inmunodeficiencias primarias, ya sea hipo o amaglobulinemia, o también de la hiper-GM o hiper-GE. También de los anticuerpos, pues estos nos van a ayudar a evaluar, pues como su nombre lo dice, la presencia de anticuerpos dirigidos contra estructuras propias, como lo que son los ANA, o sea, los anticuerpos antinucleares, y lo que son los LES, el lepus eritematoso sistémico. También la esclerodermia y también lo que son el ANCA, que son los anticuerpos citoplasmáticos antineutrófilos. También vamos a tener que evaluar lo que son la vasculitis o también granulomatosis con poliangitis. Y pues bueno, estos al momento de que pues en el anticuerpo D positivo pues se puede confirmar lo que es la enfermedad. También vamos a tener lo que son las células inmunitarias, que estas van a evaluar lo que es una porción y una cantidad de lo que son las subpoblaciones de lo que son nuestras células inmunes, como lo que sabemos que son los linfocitos T, los B y los natural killers. También vamos a tener la prueba de lo que es el complemento, que pues esta principalmente va a ser para lo que es el lupus eritematoso sistémico. Y pues aquí va a haber niveles que ahorita más adelante les voy a enseñar una tabla. Y también vamos a tener lo que son las respuestas funcionales, que pues estas nos van a evaluar lo que son la capacidad de lo que son nuestras células inmunes. Y como un pequeño ejemplo, pues aparte de lo que va a ser como la interpretación de lo que son nuestros resultados, pues también tenemos que tener consciente lo que es la clínica de lo que es el paciente. Por ejemplo, nosotros podemos dar lo que es un positivo a ANA, pero esto no nos confirma de que la persona tenga un lupus eritematoso sistémico, pero también se puede asociar a lo que es un anti-DNA. Y pues ya con lo que es el complemento, la prueba de lo que es el complemento, pues ya nos puede sugerir como qué enfermedad es la que está más fuerte. Oye, ¿le puedes cambiar de favor? Por ejemplo, en las tablas que tenemos aquí de ejemplo, en la blanca, pues es de lo que es la prueba del complemento. Aquí, como podemos ver, pues vamos a tener diferentes citocinas y pues la función principal de lo que es cada citocina y las patologías en donde se ve elevada y la interpretación clínica que podemos tener. Por ejemplo, si tenemos la IL-2, pues su función principal pues va a estimular lo que es la proliferación de linfocitos T. Las patologías que nos pueden elevar pues pueden ser enfermedades autoinmunes o lo que son rechazos de trasplantes, y clínicamente se puede ver que hay una activación inmune y hay una inmunosupresión. En la tabla de al lado, la negra, les puse lo que era la interpretación de lo que es el VIH. Por ejemplo, los marcadores inflamatorios que podemos tener, pues puede ser la PCR, que pues nos va a dar lo que es una elevación a lo que es nuestra respuesta inflamatoria, ya sea aguda o crónica, y pues la implicación clínica en lo que es el VIH, pues nos va a predecir lo que es un riesgo cardiovascular, y pues bueno, en muchos pacientes pues va a haber una mayor carga viral que va a ser indetectable. ¿Le puedes cambiar la siguiente? Y por ejemplo, esta es la tabla que les decía,
vamos a tener diferentes lo que son lupus. Por ejemplo, si tenemos un C3 bajo, vamos a tener lo que es un lupus activo con nefritis. También si el C4 está bajo y si el CH50 se encuentra bajo o normal. En el lupus en remisión, pues vamos a tener de que el C3 está normal, el C4 está normal y el CH50 también está normal. En lo que es el déficit congénito del complemento, pues vamos a tener de que tanto el C4 y el C3 van a estar muy, muy bajos y el CH50 lo vamos a tener nada más bajo. Y pues en una infección aguda, pues vamos a tener de que pues el C4 y C3 puede estar bajo y el CH50 lo vamos a tener de que está variable. En la tabla de al lado es de los niveles de interpretación de las inmunoglobulinas. Como ya lo había mencionado mi compañera, pues vamos a tener diferentes tipos de inmunoglobulinas. En la G, pues va a ser principalmente de la sangre y los tejidos. Por ejemplo, si esta se encuentra en un nivel alto, vamos a tener un significado de que vamos a tener infecciones crónicas, como lo que son la hepatitis, el VIH, el lupus, la artritis reumatoide. Pero si esta se encuentra abajo, vamos a tener lo que es una inmunodeficiencia primaria, como lo que es la inmunosupresión o la leucemia. Por ejemplo, la IgA, pues esta se encuentra en lo que son mucosas, saliva, lágrimas y secreciones respiratorias e intestinales. Por ejemplo, si esta la tenemos alta, pues puede decir de que tenemos una enfermedad autoinmune, como lo que es una cirrosis biliar primaria o una infección crónica. Y por ejemplo, si esta la tenemos bajo, pues nos puede decir de que tenemos enfermedades gastrointestinales, también leucemia. Y por ejemplo, en IgM vamos a tener de que pues esta aparece tempranamente y pues es la primera respuesta a lo que son nuestras infecciones. Si esta se encuentra lo que es alta, pues vamos a tener infecciones agudas, pueden ser principalmente en una fase temprana, como lo que son las enfermedades autoinmunes. Pero si esta se encuentra baja, pues vamos a tener lo que son inmunodeficiencias, como un mieloma múltiple o un uso de inmunosupresores. La siguiente, por favor. Y pues ya ahora vamos a hablar sobre el artículo que escogimos. Nosotros escogimos uno que se llama Técnicas inmunológicas que apoyan el diagnóstico de las enfermedades autoinmunes. El abstract dice, during the past few years, technological advances have been allowed the developing of techniques that help to the diagnosis of multiple diseases. In the case of the autoimmune disease, immunological techniques are helpful since they allow the detection of multiple autoantibodies at the same time with small volumes of sample. Together with the development of the new techniques, sensitivity and specificity in the detection of the antibodies specificities also have been increased in such a way that the clinicians can count with tests that allow them to make early diagnosis with greater certainty and also to follow the course of disease based on the variation of the antibodies present in the patient samples. It is important to emphasize that the new techniques of laboratory that are used for the support of the diagnosis of autoimmune disease no longer are exclusive for research laboratories, but by their facility of standards of standardization, quality control, and reproducibility, they can be used in clinical laboratory of medium and small sizes. In the present paper, we describe those techniques with greater applications in the clinical laboratory of autoimmune disease. Bueno, pues este artículo nos habla principalmente sobre cómo ha habido avances
pues tecnológicos en las técnicas de laboratorio para facilitar el diagnóstico de las enfermedades autoinmunes. Estas técnicas aparentemente actuales pues permiten detectar muchos anticuerpos al mismo tiempo, o sea, más cantidad en pequeñas muestras, lo que facilita pues el diagnóstico. Y pues también estas técnicas, bueno, habla de que estas técnicas son más precisas para detectar los anticuerpos. Y pues eso hace que los doctores puedan tener un diagnóstico más rápido. Y también habla de que estas técnicas ya no son solamente para laboratorios de investigación, sino que también se hicieron más fáciles de que los laboratorios clínicos comunes, ya sea pequeños y medianos, pudieran realizarlas. Ok. Muy, muy didáctico también el artículo. De los tratamientos que se llegan a utilizar sobre todo en reumatología, hablando precisamente de lupus, sobre todo de artritis reumatoide, y los antiinflamatorios o los analgésicos también, ¿cómo los podríamos dividir en cuanto al tratamiento? Cuando, por ejemplo, hablamos de un tratamiento en artritis reumatoide, ¿cómo dividimos los analgésicos o antiinflamatorios también? Hay unos que son analgésicos, antiinflamatorios, pero en general, ¿cómo los dividimos? ¿En esteroideos y no esteroideos? Así es. Los no esteroideos, ¿cómo los conocemos también? A los no esteroideos. Como AINES. Ajá, exactamente, como AINES. De hecho, así lo dice el nombre, ¿no? Antiinflamatorios no esteroideos. ¿Qué medicamentos más comunes entran ahí, en los AINES? El ibuprofeno. Aspirina, paracetamol. Exacto, todos esos son AINES que se utilizan mucho en artritis reumatoide de entrada, ¿no? Y cuando ya los escalamos, o sea, al siguiente nivel, ya serían los esteroides, que ya son antiinflamatorios más fuertes, más agresivos. El más común, ¿cuál sería de los esteroides, antiinflamatorios esteroides? Dexametasona o hidrocortisona. Exactamente. La dexametasona y la hidrocortisona son los más comunes que utilizamos para tratar artritis reumatoide y a veces también el lupus. Se combina con otros medicamentos más agresivos como el metrotexate y otros medicamentos más fuertes, ¿no? Ok. Acuérdense también que el ELISA o los ELISA, las pruebas de ELISA, se pueden aplicar para varias enfermedades, ¿no? El ELISA, por ejemplo, en el caso de que hablaron del VIH, ¿cuál sería la prueba confirmatoria en el VIH? El Western Blot. Exactamente, el Western Blot, acuérdense de esa. El Western Blot es la prueba confirmatoria. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque es muy común que se haga pruebas rápidas, que son de hecho por autoinmunofluorescencia, algunas otras por detección de inmunoglobulinas, dependiendo de la prueba rápida que se utilice. Pero para hacer el diagnóstico confirmatorio tienen que mandarlo al lugar donde hagan el Western Blot. Es decir, nunca den un diagnóstico de VIH solo con prueba rápida o con prueba de ELISA.
siempre tiene que haber una prueba confirmatoria de Western blot para que le puedan decir al paciente, usted tiene VIH. Ajá, porque luego cometemos el error de que con una prueba rápida o con una prueba de ELISA queremos darle el diagnóstico de VIH y eso entonces es un error. ¿Sale? Entonces no cometan ese error porque incluso puede tener problemas legales porque las pruebas rápidas fallan, las pruebas ELISA a veces también llegan a fallar. Entonces las confirmatorias debe de ser Western blot, ahí sí ya no hay falla para dar ya un diagnóstico correcto de VIH. ¿Sale? Ahora que está muy de moda este brote que hay actualmente aquí en el Estado de México sobre el sarampión, hay 2 casos ya confirmados, uno de un niño en Tlanepantla, otro de un adolescente en Naucalpan. Y bueno, ahorita quiero aprovechar también para comentar que un brote con un caso que tengamos, lo podemos considerar como un brote, con un solo caso, como en este caso de esta enfermedad de sarampión. Con un caso que tengamos es un brote. Y ahorita ya hay 2 casos. Ajá. Bueno, a lo que quiero llegar son las pruebas inmunológicas. En el caso del sarampión, como lo hacemos acá en el hospital, se toman 2 pruebas. Una, que es por medio de PCR, en donde se toma con un hisopo nasofaringio, se mete en el medio de transporte viral. Esa prueba es por medio de PCR. Y la otra es la que usted estaba mencionando, por medio de suero. Se toma la sangre del paciente y se precipita hasta que se llegue a obtener el suero sanguíneo. Entonces, actualmente esas son las 2 pruebas con las que estamos diagnosticando o con la que podemos diagnosticar un sarampión. ¿Sale? Con esas 2 pruebas inmunológicas, por PCR, nasofaringia, que son las que yo tomo ahí en el hospital, y la otra por medio de suero sanguíneo. Esas 2 pruebas se mandan al Laboratorio Estatal de Salud Pública que está en Toluca, y el laboratorio estatal es el que nos hace el diagnóstico por medio de esas 2 pruebas, por la de PCR y la de suero sanguíneo. ¿Sale? Que eso es lo actual que está ahorita por este brote que tenemos de 2 casos de sarampión, concretamente aquí en el Estado de México. Eso es lo nuevecito que ahorita tenemos. ¿Sale? Bueno, pues vamos a proceder a nuestra lista para ya no entretenernos más, porque ya ahora sí nos colgamos bastante por las 2 clases. Ahí les encargo nada más a los 2 equipos, por favor, que manden a su jefe de grupo sus 5 preguntas, sus 5 respuestas de cada uno, obviamente señalando ahí la respuesta correcta, para ir empezando a generar nuestro examen de evaluación, ¿sale? Ok. Bueno, Rojas, Eric. Presente, doctor. Ok. Castillo Pérez, Erika Lisset. Presente. Ok. García Zaragoza, Citlali Montserrat. Presente. Muy bien. Gil Aguilar Alejandra. Presente, doctor. Perfecto. Gómez Jiménez Carlos Alexander. Presente, doc. Excelente. Hernández Campuzano Matilda. Presente. Muy bien. López Sánchez José Samuel. Presente, doctor. Ahora es eso. Okay. Melgarejo Hernández Enrique. Aquí estoy. Muy bien. Oropesa Aguilar Elizabeth Astrid. Presente, doctor. Muy bien. Peláez Soto Carlos Mauricio. Presente. Muy bien. Ramos Aragón William Gabriel. Perfecto. Vázquez Diego Carla Itzel. Presente. Bien. Vera Hernández Magui Hassel. Presente. Bien. Y Ramírez Cortés Osvaldo Gabriel. Presente. Muy bien. Entonces,
damos por concluida nuestra clase de hoy y les encargo ahí sus preguntas, ¿sale? Nos vemos el siguiente miércoles. Ah, sí. A ver, les doy de una vez afortunadamente su escuela nos da 3 días. 3 días para hacerlo dentro de esos 3 días. Entonces, nuestro primer examen lo vamos a hacer el jueves 2 de octubre. El jueves 2 de octubre hacemos nuestro primer examen. ¿Sale? El siguiente sería el 13 de noviembre. 13 de noviembre es nuestro segundo examen ordinario, porque de ahí su escuela me da 3 días para subir sus calificaciones. Entonces estamos a tiempo de hacer nuestro examen, el segundo examen, el 13 de noviembre. Y el último, ese sí se va hasta enero. El 9 de enero hacemos nuestro tercer examen y último examen, el 9 de enero. ¿Sale? Esas serían las fechas de nuestros 3 exámenes para que más o menos vayamos calculándole y podamos estar dentro del tiempo, sobre todo para subir las calificaciones a la plataforma de su escuela. ¿Sale? Ok. Entonces, Doctor, una duda. Sí. Entonces el primer examen comprendería hasta este tema. Hasta este tema, a ver. Sí. Ok. Exacto, sí, porque ya lo tenemos que tener ya el 2 de octubre, prácticamente dentro de la siguiente semana. Exactamente. Hasta el tema que lo acaban de dar ahorita va a completar este primer examen. Perfecto, ¿Sale? entonces a más tardar mañana le mando el documento. Por favor, para que me dé tiempo a integrarlo y lo podamos ir haciendo en tiempo y forma. Perfecto, muchas gracias. Igualmente, cuídense, estamos en contacto y nos vemos el siguiente miércoles. Suerte.